A continuación, escucharemos los estudios bíblicos a cargo del Padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista en Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado, oh María concebida sin pecado. San Luis Beltrán, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas noches. Vamos a ir al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 10. Si en algún momento no se escucha, me dicen y paramos. ¿Listo? Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 10. ¿Cómo dice? Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro o morera, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar, y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra del Señor. Bueno, estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Dos ideas fundamentales que se relacionan. La primera nos habla de la fe. Y la segunda nos habla del servicio. O nos habla del ejemplo del siervo. Del siervo. ¿Listo? ¿Así vamos bien? Acabamos de empezar, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno. Detengámonos un momento a leer los versículos anteriores al versículo 5. ¿Qué nos dice? Yo por eso me atrevo a decir que el Evangelio, que el capítulo 17, versículos del 1 al 10, son unos versículos que van dirigidos especialmente al ambiente eclesial, a la iglesia. Así como el Evangelio de Mateo capítulo 18 es un discurso netamente eclesiástico para la iglesia. Mira lo que nos va a hablar. Nos habla del escándalo. Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Y después sigue, si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Oiga, ¿cómo iniciaba el Evangelio del domingo pasado? ¿Cómo iniciaba? Léanlo, lo tenemos, pero es que se quedan mirándome. Pero ¿qué le dicen? O sea, leamos el versículo 5 del capítulo 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los apóstoles. Oiga, atención.
Aquí ya hay un título, hay una connotación, ya no son los discípulos. Porque el discípulo, el término discípulo es un término amplio, un término general. Aquí los que le piden al Señor que le aumente la fe son los apóstoles. Los apóstoles. ¿Recuerdan en el Evangelio de Mateo quién es el que le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Quién? Pedro. Ahora, tratemos de responder, ¿por qué los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe? Y versículos antes se nos ha hablado de la corrección fraterna, que se debe perdonar 7 veces, es decir, se debe perdonar siempre, siempre, cosa que era muy difícil para un judío. Perdonaban 1, 2, 3 veces, y si el hermano no se corregía, lo sacaban. En cambio el Señor, ¿qué les dice? Siempre, siempre. Si tu hermano te ofende 7 veces, y 7 veces va a buscarte, a pedirte perdón, perdónale. El número 7 significa perfección. ¿Listo? Después de haber conocido este contexto remoto, este contexto próximo, vamos a explicar esto. Los apóstoles le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué le piden eso? Ya lo decíamos, porque era muy difícil perdonar. Bueno, segundo, los apóstoles, aumentanos la fe. Ellos piensan que la fe es cantidad. Incluso ellos creen tener fe. Creen tener fe. Porque le dice al Señor: aumentanos la fe. Creen tener. ¿Y qué les dice el Señor? Miren las palabras de Jesús. Jesús es muy sabio. Oiga, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le podrían decir a esa morera: desarráigate y plántate en el mar. ¡Wow! El Evangelio está haciendo una contraposición muy fuerte. ¿Qué es un granito de mostaza? Un grano de mostaza es la semilla más pequeña, algo minúsculo. Ellos le estaban pidiendo al Señor: aumentanos la fe. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Oiga, en realidad ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe, están pidiendo cantidad cuando no es cantidad. No es cantidad. Un granito, una morera, que es un árbol gigante, un árbol grande, frondoso. Si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, así de pequeñita, de pequeñita, de pequeñita, le podrían decir a esa morera: desarráigate y plántate en el mar. La contraposición de lo grande con lo pequeño. ¿Qué es lo interesante? Empecemos a responder: ¿qué es la fe? Los apóstoles le dicen: aumentanos la fe. Pero ¿qué es la fe? Según este contexto, la fe es... Yo el domingo daba 2 definiciones de fe basado en los textos. Una es ver aquello que no se ve, basado en el profeta Habacuc. Y la segunda, la fe es entrar en el mundo de Dios. Entrar en el mundo de Dios. Entrar en el mundo de Dios. Porque si tú entras en el mundo de Dios, o mejor, tú le permites a Dios que entre a tu vida, tú puedes desarraigar esa morera. ¿Por qué la puedes desarraigar? ¿Por qué la puedes desarraigar? ¿Pero por qué? Pues porque no estoy solo. Porque Él está conmigo y yo estoy con Él. Para mí es imposible decirle a un árbol: desarráigate y plántate en el mar, o plántate allá, o plántate donde se te dé la gana. Pero si el Señor está conmigo, ahí sí es posible la cosa. Ahí sí la cosa cambia. Y si el Señor está con los apóstoles, que son los enviados del Señor, fácilmente ellos aprenderán también a perdonar. Siempre. Siempre. Porque han sabido acoger. Por eso la fe es entrar en el mundo de Dios, permitirle a Dios que entre.
Y termino con lo segundo. Uno muchas veces como que se desubica, uno como que queda perdido. Oiga, está hablando el Señor de la fe, está hablando de la morera, que se plante en el mar, es decir, que se vaya. El mar en Sagrada Escritura es signo del mal. Plántate en el mar, es decir, desaparece. ¿Y por qué? En un segundo momento nos habla del servicio. ¿Por qué pone esa parábola? Uno como que queda perdido, ¿sí o qué? ¿O no, Benja? Uno dice, pero esto como que no concuerda para nada, por ningún lado. ¿Cómo terminaba el Evangelio? Detengámonos un momento. Terminaba diciendo: de igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Si ustedes se ponen a leer el texto, habla del servicio y habla varias veces del siervo. La palabra siervo en el griego es doulos. Doulos. ¿Qué es lo que hace el siervo? ¿Un siervo qué hace? Sirve. Pero miren lo interesante, ¿a quién le sirve? A su amo. Pero miren lo interesante, hay una relación profunda, porque el siervo depende de su Señor. El siervo depende de su Señor. Y eso nos está reafirmando lo que decíamos acá. ¿Qué es la fe? Adentrarnos en el mundo de Dios, depender de Él, confiar en Él, lanzarnos en sus brazos. Por eso nos pone un ejemplo muy sencillo: somos sus siervos, dependemos de Él, necesitamos de Él, confiamos en Él y esperamos en Él. ¿Quedó claro? Yo por eso el domingo ponía un ejemplo. Ponía el ejemplo de Abraham. O sea, si estamos hablando de fe, pongamos un ejemplo bíblico. ¿Por qué nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. No, más bien no lo explico, porque si no, no tengo tema para explicar dentro de 8 días. No, pero pongámonos a pensar. ¿Por qué nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe? ¿Por qué? Fue capaz casi de sacrificar a Jesús por sí, ¿qué más? Pero antes de sacrificar a su hijo, ¿qué sucedía? Cuando Dios le dijo que abandonara su tierra, Bueno, entonces eso usted lo van a decir dentro de 8 días, sigamos, más bien. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, listo. Padre, una preguntita. Dime. Si uno perdona a una persona y no le olvida, ¿eso no es pecado? La cuestión es... Pero usted le tendría que cambiar el cerebro. Sí, la cuestión es que se tiene que llegar a recordar eso sin dolor. Que eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Miren, una de las cosas que a mí me impactaba muchísimo, y en eso tiene mucha lógica y tiene mucha razón el señor obispo el lunes, que se estaba hablando de paz, él llega y decía: si el hombre no descarga el corazón, si el hombre no le abre las puertas de su corazón al Señor y saca tantos presupuestos, la paz no será posible. Porque es que la paz de Dios no es la misma paz de la que nosotros hablamos. La paz de Dios no es la misma paz de la que nosotros hablamos. Nosotros hablamos de una tranquilidad externa. La paz de Dios, el Shalom Adonai, perdón, yo lo voy a escribir. Sí. El Shalom Adonai. Shalom Adonai. El Shalom Adonai, ¿qué es? Son todos los dones que Dios te regala a ti para que seas feliz. Y todos los dones que yo soy capaz de recibir.
Por eso el saludo, yo lo decía hace algunas catequesis atrás, el saludo de los judíos, de los hebreos, no es buenos días, buenas noches, sino Shalom Adonai, el Señor te dé la paz. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, el Señor te dé la paz. Entonces, si no empezamos descargando el corazón, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que nosotros necesitamos perdonar. Y es muy duro. Yo me pongo los zapatos de esas personas que han perdido su tierra, de esas personas que han perdido a sus familiares y seres amados, que los han visto morir. Eso es muy tenaz. Pero para que sea una paz, se necesita esto. ¿Listo? Bueno, sigamos. Shalom Adonai. Yo quería exponerles un temita chiquitico antes de pasar al libro del Génesis. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Vayamos y leámoslo. Empecemos desde el versículo 51 al 56. Miren lo que va a decir. Juan 6, 51 al 56. Vamos a leerlo. Aquí encontramos, esta es una pequeña catequesis pequeñita que necesito aclarar. Llega y dice, estamos hablando de que Jesús está diciendo el discurso del pan de vida, pero ahora empieza a decir lo siguiente. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, aquí hay algo interesante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mira lo interesante. Se habla de comer. Se habla de comer. Se habla de comer. Comer su carne y beber su sangre. Pero hay algo interesante. Si nosotros vamos a leer el texto original, que es en griego, hay una diferencia. Del capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 53, encontramos el verbo comer. Lo encontramos al participio, que dice ho-fagein. Ho-fagein. Ho-fagein es el participio del verbo estío. Estío significa comer. ¿Listo? Pero a partir del versículo 54, la cosa cambia. La cosa cambia. Un día yo estaba preparando, estaba haciendo una catequesis, estaba leyendo el texto, cuando dije, ¿pero por qué cambió? Ya el versículo 54, cuando dice Jesús, la traducción llega y dice, el que come mi carne. Este comer, este verbo, ya no es el mismo, ho-fagein, sino que el verbo será ho-trogon. Perdón que diga estas cosas, pero es bueno hacer alusión al griego para darnos cuenta de una gran riqueza. Ho-trogon, trogon. Digan, es que estoy atorado. No, ho-trogon viene del verbo trogeo. Trogeo. Trogeo, ¿qué significa? No solamente comer, no solamente tragar, no solamente engullir, sino que significa esto, masticar, triturar con los dientes. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Juan hace ese cambio?
Y miren lo interesante, hay algo muy interesante detrás del discurso del pan de vida que Jesús ha dado. ¿Y qué es? Juan, con ese cambio de verbos y con este discurso de pan de vida, está haciendo una apología, una defensa de la fe. Está hablando, Juan 6 está hablando de todo el sentido eucarístico. Miren, abramos un paréntesis, perdón. Si nosotros vamos a leer la Escritura, vamos a encontrar los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, encontramos la institución de la Eucaristía de manera explícita, ¿no es cierto? Y también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Juan nos habla de la institución de la Eucaristía en dos momentos, aquí y en el lavatorio de los pies, pero especialmente aquí, en donde Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre. Yo le escribí en una catequesis, oiga, curioso, el Señor Jesús no dice, esto es el símbolo o el signo de mi carne. El Señor no dice, esto es el signo o el símbolo de mi sangre. No, hay una identificación. Las palabras que dice Jesús, hay una identificación de ese pan, de ese vino, con su cuerpo y con su sangre. ¿Listo? ¿Por qué yo decía esto? ¿Por qué está el cambio? Porque Juan, la comunidad de Juan, se tiene que enfrentar a una herejía. Desde siempre han existido los herejes, los que van en contra de la recta doctrina. Y estaba la herejía de los docetistas. Docetistas. ¿Puedo borrar? ¿Entendimos esto? ¿Por qué está el cambio? Lo vamos a explicar. Tragar, comer, es decir, aún, arrancar con el aún. ¿Sí? ¿Así vamos bien? ¿Por qué estaba esa herejía? ¿Qué decía esa herejía? Esta herejía, docetistas, viene del griego dokeo. Dokeo. Dokeo significa aparecer. Los docetistas decían que Jesús era solamente apariencia. Y al decir que Jesús era solamente apariencia, negaban la encarnación. La encarnación. Negaban el hecho de que el Verbo había tomado la carne, se había hecho carne, como lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 13. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces hay una pregunta. Si Jesús no se encarnó, entonces si Jesús no se encarnó, por ende, ¿qué sucedió? Dilo, Jazz. Pues no murió. Y si no murió, pues no resucitó. Y si no se encarnó, no murió y no resucitó, entonces nosotros estamos ¿en dónde? Pues estamos en la olla. Estaríamos en la olla. ¿Sí ven? Por eso yo aquí hago alusión y anoche yo le explicaba. Y es bueno volverlo a decir. Gálatas capítulo 3, versículo 13, llega y dice Pablo lo siguiente: Cristo nos rescató de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y lastimosamente los hermanos cristianos no católicos no leen solamente hasta ahí y llegan y dicen: ¿sí ve? Pablo lo dice, que es maldito el que cuelga de un madero. Pero no se atreven a ir más allá de su nariz. Miren lo que dice Pablo: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Eso es muy fuerte. Yo esto ya lo he repetido, pero vuelvo y lo digo. Y perdón que utilice el griego. ¿Eso quedó claro? Listo. Esa palabra por es una preposición griega, huper, gemón. Por
nosotros. Si es por vosotros, huper, humon, por vosotros, por ustedes. Es decir, Él se pone, es una sustitución, Él se pone por ustedes, Él se pone por todos nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo, al decir que maldito, como dice la Escritura, maldito todo aquel que cuelga del madero, está citando un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, en donde el autor está diciendo lo siguiente. Leamos Deuteronomio 21, 23. Perdón que me detenga, esto ya lo hemos visto, pero es bueno repetir. Dice así: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia. Pablo, al citar este texto, está diciendo que Jesús se adentró hasta las últimas consecuencias por nosotros. Se hizo maldición, es decir, cargó con todo nuestro pecado para que nosotros no nos pasara nada. Y por eso San Pablo termina diciendo: Cristo se hizo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Y yo aquí hago un razonamiento. Oiga, si la cruz es maldita, si Jesús es maldito, ¿nosotros qué seremos? Pues malditos. Ustedes ahí sí vale la canción: maldito, maldito, maldito y maldito y maldito. Pero miren, versículo 14 de Gálatas 3, ¿qué dice? Pues dice la Escritura: maldito todo aquel que cuelga del madero, a fin, miren la finalidad de la muerte del Señor, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham. La bendición de Abraham y la promesa del Padre, el Espíritu. Entonces, miren cómo empieza Pablo, encabeza y termina: Cristo nos rescató. Oiga, nos rescató. Y después termina: gracias a esa cruz, gracias a ese padecimiento, llega la bendición de Abraham a todos. Y se nos da la promesa. Hermanos, por Dios, leamos la Biblia. Ahí está, claritico. No necesitan ni de que nadie se las explique, porque ahí está. Y si vamos a seguir hablando de la cruz, 1 Corintios 1:18 nos habla de la importancia de la cruz. Filipenses 3:18, Pablo con lágrimas en los ojos llega y dice, ¿qué dice, Eberto? Que hay algunos que son enemigos de la cruz. Ya están condenados. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Así lo dice. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces pasemos ahora sí. Este texto me servía para introducir lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? ¿Puedo borrar? La vez pasada explicamos lo de los querubines, el sentido de los querubines, ¿no es cierto? Y explicamos también la misma escritura que nos sirve para vencer la codicia y para vencer la avaricia. ¿Cuál es el antídoto para vencer la codicia y para vencer la avaricia? No, sí, pero en el Antiguo Testamento ya nos da un texto. Deuteronomio nos regala el texto que nos habla de la ofrenda o de la primicia. También nos habla de que esa ofrenda, ¿qué es lo que hace primero el hombre? Reconoce que es un don de Dios, cosa que el hombre y la mujer no fueron capaces de reconocer. Y por último, como es un don de Dios y es una ofrenda, yo la comparto con mi hermano. Y ese hermano que es el levita, el forastero, el huérfano y la viuda.
¿Listo? Ahora vamos a explicar, yo la vez pasada les decía que Génesis 3 había terminado con dos elementos interesantes, los querubines y la serpiente. Vamos a explicar ahora un texto que vuelve y nos habla, que tiene una semejanza con lo que nosotros vimos en Génesis 3. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Vayamos ahora a abrir nuestra Biblia en el libro de los Números. ¿Puedo borrar? Bueno, libro de los Números, capítulo 21, Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. ¿Qué nos dice el libro de los Números? Capítulo 21, versículos 4 al 9, dice así: partieron de Or, de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Es decir, la serpiente, ¿no? Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Curioso, porque se nos habla de las serpientes abrasadoras. Y después se nos va a hablar de una serpiente que Moisés hace de bronce. Oiga, aquí hay una cosa curiosa. ¿Cuál es el problema del texto? ¿Cuál es el problema del pueblo? ¿Cuál es el problema? No, pero ¿por qué los mordían? Habían renegado, habían hablado contra el Señor y contra Moisés. ¿Y por qué habían hablado contra ellos? Pues porque no tenían comida. O sea, tenían el manjar, pero había un problema. Exacto, había un problema de alimento. ¿Sí ven? Y eso hace que ellos empiecen a murmurar. Empiecen a murmurar. Hay un problema de alimento, es decir, sí tienen comida, tienen el maná, pero están hasta aquí del maná. Y entonces ellos empiezan a decir: estamos cansados de ese manjar miserable. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Hay un problema de alimento. Miren el mismo razonamiento, lo que hizo la mujer cuando la serpiente llega y le dice: oiga, ¿es verdad que de todos los árboles del jardín no podéis comer? ¿Ha dicho Dios que no podéis comer? ¿Qué dijo la mujer? De todos los árboles podemos comer. ¿Cuál fue el error de la mujer? Que no reconoció el don de Dios. Y lo mismo el pueblo. El pueblo, ¿qué hace? No reconoce que ese alimento es un don de Dios. Y como no reconoce que es un don de Dios, entonces empieza a murmurar, niega el don. Es decir, empieza a desconfiar de Dios. Empieza a cambiar su mentalidad, lo mismo que hizo el hombre y la mujer. ¿Qué hizo el hombre? ¿Se escondió o no? ¿Le creyó las palabras de la serpiente o no? La serpiente es la buena, Dios es malo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Empieza a razonar una vez más, como el hombre primitivo. Empieza a murmurar, a desconfiar.
Entonces empieza a decir, Dios es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque nos hizo subir de Egipto para morir de hambre y de sed. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor envía serpientes abrasadoras. ¿Para qué? Para que los piquen. Miren la connotación. Empezaron a murmurar, empezaron a hablar, empezaron a destilar ese veneno. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Por medio de esas serpientes abrasadoras, hacen que ellos, los hace caer en la cuenta de que ellos han pecado. Han pecado. Y ese pecado los está haciendo morir. ¿Sí ven? Los pica. Los muerden. Los pica como sea. Los muerde. Para hacerles conscientes de eso, de que han pecado. Y por ese pecado están muriendo. Por eso ellos, ¿qué es lo que hacen? Ahora van donde Moisés y le piden a Moisés que él interceda ante Dios para que esto cese. Y miren lo interesante, miren la pedagogía del texto. El Señor escucha a Moisés, pero llega y le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en lo alto. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, vaya y vea esa serpiente de bronce, esa que está en lo alto, y será curado. Oiga, no es que la serpiente de bronce tenga actos curativos, sino, miren lo interesante, estas serpientes abrasadoras hicieron caer al pueblo, hicieron caerlos en cuenta de que ellos habían pecado. Entonces, al ponerle eso de frente y que tú la mires de frente, ¿qué quiere decir? Que tú reconozcas tu pecado, tu fragilidad. Y cuando el hombre reconoce su pecado y su fragilidad, Dios entra. Eso es lo que quiere decir. Dios entra. Pero tienes que ser consciente, tienes que reconocer. Por eso el Evangelio de Juan, miren lo interesante. Hagamos un paralelo con el Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 en adelante. Miren lo interesante, ya con este contexto nosotros podemos entender ahora este texto de Juan, capítulo 3, versículos 3 y siguientes. Jesús está hablando con Nicodemo y en esa parte llega y le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. ¿Sí ven? El acto descendente. Se nos está hablando otra vez del acto descendente, del acto de la encarnación. Es que el Evangelio de Juan habla de la encarnación en cada momento, aunque no aparezca la palabra encarnación. Cuando llega y dice, abro un paréntesis, cuando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, llega y dice, 1:14, y la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros, ¿qué está diciendo? Se encarnó. ¿Aparece la palabra encarnación? No. ¿Qué significa encarnación? En la carne. La palabra que toma carne o entra en la carne. Encarnación. Encarnación. Oiga, aquí atención. Porque es que muchos hermanos cristianos llegan, no, es que como aquí no dice encarnación. Pero es que no dice literalmente, explícitamente no lo dice, pero implícitamente sí lo dice. Entonces, ¿cómo se llama ese acto de que la palabra toma carne humana? ¿Cómo se llama? Pues que tomó carne humana. Pues encarnación. Punto. Leamos ahora sí.
Juan capítulo 3 versículos 3 en adelante. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, oiga, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Jesús está hablando de la cruz. Jesús está hablando de su trono. Y en la óptica del Evangelio de Juan, ¿cuál es el trono de Jesús? ¿Cuál es el trono de Dios? ¿Cuál es el lugar en donde Dios salva al hombre? La cruz. La cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y ellos reconocieron su pecado, cuando yo miro un crucifijo, cuando yo mire al Hijo del Hombre exaltado, ¿qué voy a ver? Que Dios se ha entregado por mí, que Dios me ha salvado a mí. Eso es lo que voy a ver. Y es que muchas veces tenemos un razonamiento tan absurdo que, ¿pero por qué ponen una cruz? Signo de muerte. Ustedes sí son masoquistas. Oiga, la cruz es signo de victoria, porque ahí fue crucificada la maldad, porque ahí Jesús crucificó el pecado y el pecado muere. Ese es el razonamiento. Leamos la Escritura. Pero se necesita que estas personas estén tocadas por el Espíritu de Dios. De lo contrario no van a entender. Por más que se les hable, por más que se les diga. Así de sencillo. Es que, vuelvo y te repito, Nelsi, es muy diferente la imagen al ídolo. Y una persona que diga que no necesita la imagen es una persona que es boba. Perdón que lo diga. Todos necesitamos las imágenes. Es que nosotros somos imágenes. Sí, y por lo menos, eso es una imagen. La Escritura es imagen que se necesita plasmar. Entonces, cuando prenden la televisión, ¿qué ven? Oiga, ¿será que detrás del televisor está el presentador que le está diciendo las noticias? Una imagen vale más. Exacto. Oiga, y la Sagrada Escritura está llena de imágenes, muchísimas imágenes, que no aparece la palabra imagen. Yo por lo menos, cuando estaba en Acevedo y tuve un encuentro con una persona no católica, empezó a hablarme de que nosotros éramos ídolos, adorábamos los ídolos, que no sé qué. Yo le dije, oiga, mija, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús llega y dice, yo soy la puerta. ¿Será que literalmente Jesús es la puerta? Sí. Entonces yo por mamarle gallo le dije, oiga, entonces venga, en la casa había como 6 puertas. ¿Es que Jesús viene o no? Y tocaba las otras puertas. ¿Esto es Jesús? No. Eso es una imagen. ¿Por qué Jesús llega y se identifica con una puerta? Yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque miren, la puerta tiene un marco. Si la puerta está abierta, yo puedo entrar. Es decir, estoy pasando por medio de la puerta para entrar y para salir. ¿Qué está diciendo Jesús? Para entrar en el reino de los cielos, yo soy la puerta, ustedes tienen que pasar por mí. Si no, no pueden entrar. Eso es lo que está diciendo, punto. O cuando Jesús llega y dice en Juan 15, yo soy la vid. Y yo le decía, ¿usted sabe qué es una vid? No, pues una mata de uva. Diga, ¿será que Jesús literalmente es una mata de uva? Se quedó pensando. Porque es que si Jesús es literalmente una mata de uva, pues entonces en un viñedo hay muchos Jesuses.
¿Y qué dice Jesús? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Es decir, ustedes están unidos a mí. Para que ustedes puedan tener vida, yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, las ramas, es decir, tienen que estar unidos a mí. ¿Para qué? Para que la savia pueda llegar también a ustedes y puedan tener vida, se puedan reproducir, puedan tener frutos abundantes. ¿Sí ven? Es eso. Otra imagen así, botadita, cuando Jesús llega y dice, yo soy el buen pastor. Que literalmente no es el buen pastor, sino que Jesús llega y dice, Jopoimen Jocaló, yo soy el pastor bello. Yo soy el bello pastor. Por eso, o sea, si yo soy el bello pastor... No, estoy hablando de Jesús, ¿no es cierto? No le creemos, Padre, le creemos. Estamos hablando de Jesús, claro. Entonces, miren, yo le decía esa vez, y yo le decía a la gente, y la gente se reía. Si Jesús dice que es el buen pastor, o es el bello pastor, es porque tiene un rebaño. Las ovejas, ¿no es cierto? Y nosotros nos identificamos como las ovejas. Pero ¿será que nosotros literalmente seremos ovejas? Una oveja. ¿Por qué Jesús? Oiga, ¿por qué Jesús? Y esto yo lo explicaba mañana hace 8 días hablando del Salmo 23. Los que ignoran la lección divina saben. ¿Qué significa que Jesús diga que nosotros somos sus ovejas? Oiga, las ovejas tienen un pastor, el pastor tiene un rebaño. Hay una identificación, mire, hay un acto, 2 términos correlativos, importantes, necesarios. Además, ¿por qué nosotros nos identificamos como las ovejas del Señor? Sí, le seguimos, pero miren lo interesante. Una oveja está desprovista, lo único que tiene es lana, carne y leche. No tiene cachos, no tiene garras, no tiene colmillos, es indefenso. Y además, la oveja es el animal, por no decirlo, que más fácilmente se desorienta. Puso aparte, no levanta casi la cabeza. Es bien curioso porque las ovejas conocen las pisadas de su pastor y por eso se van detrás de él. Es algo curiosísimo, es algo muy bonito. Y las ovejas fácilmente se pierden, se extravían. Las ovejas no son como el perro, usted la suelta una oveja y la oveja no es capaz de volver a su casa. ¿Se perdió? Suéltela a ver si es capaz. Cambia un perro. Entonces cuando llegue Jesús nos dice, o nosotros nos identificamos como el rebaño, como sus ovejas, ¿qué quiere decir? Que si Él no está ahí fácilmente nos perdemos, fácilmente nos extraviamos. ¿Pero es una imagen o no es una imagen? Ah, bueno, listo. Pasemos a Génesis 4. Vamos a leerlo. Capítulo 4, versículos 1 al 16. Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 16. ¿Listo? Yo esto ya lo había explicado. La vez pasada les dije que el antídoto para vencer la codicia, para vencer el pecado es la Eucaristía. ¿Recuerdan? Pero volvemos a repetir antes de pasar a Génesis 4. Ponía un ejemplo. En la institución de la Eucaristía, vayamos a Mateo 26, 26. ¿Qué se nos dice? Mateo 26, 26. Ya habíamos dado algunos elementos del Antiguo Testamento. Ahora vemos el gran elemento del Nuevo Testamento. Mateo 26, 26 y siguiente, llega y dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Recordemos los actos que hace la mujer en Génesis 3.
Yo voy a para esto. ¿Cuáles son los actos que hace la mujer? La mujer ve que el árbol es bueno, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. ¿Y qué hace? Tomó del fruto. Después de tomarlo, lo comió y luego lo dio a su marido, que igualmente comió. Entonces, por eso decimos que el fruto de Génesis 3 no es un fruto que crea la comunión, sino que crea la división. Primero lo come ella, lo toma, lo come y después le da a él para que también lo coma. Miren lo que nos enseña el Evangelio, el relato de la institución de la Eucaristía. ¿Qué nos va a decir? Mientras estaban comiendo, ¿qué hace Jesús? Se sentaron todos. Estaban comiendo. ¿Qué hace Jesús? Se sentaron. ¿Qué hace Jesús? Jesús hace dos cosas que la mujer no hace. Jesús también tomó pan. La mujer tomó el fruto, Jesús tomó pan. ¿Pero se lo comió? Lo bendijo. Lo bendijo. ¿Y qué más? Y lo partió. Y luego, después de haberlo tomado, hace dos acciones. Bendecir ese pan, es decir, reconocer la grandeza de Dios. Bendice a Dios su Padre, por ese pan, por ese fruto. ¿Por qué? Porque lo va a poder partir para luego poderlo dar. Reconoce que ese pan es un don de Dios. ¿Sí ven? Y por eso luego todos lo comen en comunión. Entonces, si esto es un fruto que crea la división, la Eucaristía es un fruto que crea la comunión. Es el antídoto. Es el antídoto. Se abre a la comunión con el otro. Entonces miren, o sea, es que en la Sagrada Escritura estamos encontrando por todo lado el doble mandamiento del amor. La relación que me une a mí con Dios, ¿no es cierto? Bendigo a Dios, Jesús bendice a su Padre, lo bendice, esa relación vertical, para luego tener esa relación horizontal. Para luego tener esa relación horizontal. Los que fueron a misa hoy, el Evangelio de Lucas nos hablaba del Padre Nuestro, que nos habla otra vez de esta doble dimensión. Miren lo interesante, el contexto, perdón que hable. Ahorita pasamos a Génesis 4, los últimos 10 minutos. Estamos hablando de todo. Gracias, Nancy, gracias. Dios se pague. El Padre Nuestro, ¿el contexto cuál es? ¿Cómo inicia el Evangelio? Jesús estaba orando. Es un contexto de oración. Jesús está entrando en comunión con su Padre. Está orando delante de sus discípulos. Y después uno de ellos le dice: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando oréis, decid: Padre. Aquí hay una diferencia con Mateo. Mateo llega y dice: Padre nuestro. Lucas dice: Padre. Y es muy breve. Son solamente 5 cositas. Padre. Recordemos que Lucas escribe para los gentiles, para los paganos. Ellos empiezan a reconocer que Dios, el ser supremo, el ser superior, es su Padre también. Y entonces, si ellos dicen que Dios es su Padre, ellos se reconocen hijos, porque es mi Padre, tu Padre, tuyo. Entonces, si Dios es nuestro Padre, ¿nosotros qué somos? Sus hijos. Y entre el sí, hermanos, ustedes sí ven la doble dimensión, vertical y horizontal. Y después las 5 peticiones. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El hombre reconoce la santidad de Dios. Pero miren esa palabra, esa partícula, tú. Una relación personalizada con Dios. Yo y tú y yo. ¿Sí ven?
Está la segunda persona singular, tú. Venga tu reino, el reinado de Dios en mi vida. Y después, estas dos categorías hablan de Dios. Santificado sea tu nombre y venga tu reino. Van dirigidos a Dios. ¿Sí ven? Y después vienen las tres peticiones que están al plural, primera persona plural. Danos nuestro pan de cada día. Por eso digo, Mateo es distinto a Lucas, Lucas es distinto a Mateo. Danos a nosotros, danos a nosotros, danos a nosotros el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquel que nos debe. Y por último, no nos dejes caer en la tentación. Oiga, la necesidad del alimento, la necesidad del perdón y la necesidad de que Dios esté con el hombre. Pero ahí hay una disputa, Betty. Ahí hay una disputa porque el griego se presta para muchas cosas. Puede ser el pan material o el pan celestial. Puede ser las dos, no hay ningún problema. Porque el hombre se alimenta del pan material y también del pan que viene del cielo. De todas maneras, el pan celestial y el pan material, ¿quién lo provee? Dios. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, listo. Pasemos ahora sí un momentito a Génesis. Oiga, ¿va quedando claro o no? Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. ¿Qué dice? Miren lo que va a decir. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y a su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió el Señor: al contrario, quien quiera matar a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Palabra de Dios. Este relato, lo primero que tenemos que decir es: ¿quién es el personaje principal? O más bien cambio la pregunta: ¿cuál es la persona que se repite y se repite y se repite y se repite? Génesis 4, 1 al 16. Caín, la palabra Caín. ¿Por qué se repite tanto? Porque se nos dice que Caín es el hijo de Eva, o la mujer, sí, Eva. Y Eva hace un elogio
de este hijo. He concebido un varón con el favor de Yahvé. Miren la perspectiva. Después se nos habla de que Caín es labrador, o más bien cultivador de la tierra. Después se nos va a hablar que Caín hace una ofrenda a Dios, ofrece sus frutos. Después se nos va a hablar de que Dios no mira la ofrenda de Caín y ese señor se carga, se enchicha, se enoja y su rostro se cae. Y es aquí cuando Dios habla con él para que no vaya a pecar. Después en el versículo 8 se nos dice, y esta es la mitad, 8, se nos habla de que Caín, ¿qué sucedió con Caín? Mató a su hermano Abel, mató. Después la segunda parte, cómo Dios se le acerca una vez más y Caín habla con el Señor. Y después Caín es maldecido y Caín sale de la tierra, se va alejando. Entonces miren lo interesante. Vamos a poner una estructura. ¿Esto no le recuerda algo? ¿Esta estructura? Lo que hemos hablado, ¿ese relato no le recuerda algo? Oiga, miren lo interesante. Miren lo que nos regala el autor sagrado y vamos a empezar a hacer paralelos. Por eso es tan importante hacer paralelos. ¿Listo? Miren lo interesante. Muy bien, Pancho. Ese relato de Caín nos recuerda también el relato de la caída del hombre. Y vamos a empezar a hacer paralelos, ¿vale? Empecemos primero. Hagamos a un lado y empecemos a hacer paralelos. 5b al 7, 4, entonces pongamos aquí los dos textos. Génesis 4, 5b al 7. ¿Qué nos dice? Hagamos la comparación con Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Qué nos dice Génesis 4, 5b al 7? Miren lo que va a decir. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si obras mal, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Aquí vemos, en ese primer texto, a Dios que habla con Caín. ¿Para prevenirlo de qué? De que vaya a pecar. Génesis 3, 1 al 5, ¿qué encontramos? Ya no es Dios el que habla con la mujer, sino la serpiente que habla con la mujer y le incita a que no obedezca la voz de Dios, es decir, a pecar, a ir en contra. ¿Sí ven? ¿Seguimos haciendo paralelos? Vayamos ahora a Génesis capítulo 4, versículo 8. 4, 8. Comparémoslo con Génesis capítulo 3, versículo 6 al 7. ¿Qué se nos dice? 4, 8 nos dice lo siguiente: Caín dijo a su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Se nos habla del pecado, del asesinato. ¿Qué nos va a narrar Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7? Miren lo que nos va a decir. La mujer ya ha visto el árbol, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió.
Entonces se les abrieron entrambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Es decir, 4:8 nos habla del asesinato, del pecado. Génesis 3:7 nos habla ya de la concretización de ese pecado. ¿Listo? ¿Seguimos haciendo paralelos? Vayamos ahora Génesis 4:9 al 10. Y comparémoslo con Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Miren lo que va a pasar con Caín. Después de haberlo matado, Yahvé Dios dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Ahora comparémoslo con Génesis 3, 8 al 13. Después de que pecaron, ¿no? Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Dios llamó a Caín. Ahora, versículo 9. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué le respondió en Génesis capítulo 4? ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿Dónde está tu hermano Abel? Ahora la pregunta de Dios en Génesis 13: ¿dónde estás? ¿Sí ven o no? ¿Dónde estás? Ese contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. ¿Va quedando claro o no? ¿Sí hay relación o no? Sí hay relación. Vayamos ahora a Génesis capítulo 4, versículos 11 al 12a. Comparémoslo con Génesis capítulo 3, versículos 14 al 19. ¿Qué dice 4:11 al 12a? Pues maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vayamos ahora a Génesis capítulo 3, versículos 14 al 19. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias. ¿Sí ve? Y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre la mujer. ¿Listo? Versículo 17. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. ¿Listo? Y terminemos. 12b al 16. Comparémoslo con Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Se lo resumo. Aquí se nos habla de que Caín es expulsado, ¿no es cierto? Y se hace en el país de Nod, más lejos del Edén. Y aquí se nos habla de cómo el hombre y la mujer son expulsados del jardín. ¿Quedó claro? Esto, algo no me queda claro. ¿Qué? Caín, que todavía o cómo es. Eso lo explicamos dentro de 8 días, ¿vale? Ahora que ustedes me dieron lo que yo les decía, porque no lo Ay, qué pena, en el sitio lo explico dentro de 8, pero me acuerda, ¿vale? Pero es que ya se cumplió la hora y no quiero ser irrespetuoso. Génesis capítulo 4, versículos 12b al 16, 12b, y Génesis 3, 22 al 24. ¿Listo?
Es que es una división que hace interna. Uno hace la división interna del versículo. ¿Listo? Última pregunta para antes de cerrar. Listo, última pregunta. ¿De dónde se sacó esa historia que nos contaron cuando estábamos pequeños? Por lo menos a mí me la contaron. Sí, hace mucho. Que es que la ofrenda de Caín era mala y que la de Abel era buena. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Eso lo vamos a explicar dentro de 8 días también. No, lo que pasa es que, ¿cómo voy a explicar ahora? Venga, oh, debe estar como una amiguita por ahí, ¿no? Pide que le expliquen. ¿Qué es lo que sucede? Es que si yo me pongo a explicar ahora, se pierde lo de dentro de 8 días, porque es que hay toda una cadena, toda una hilación. O sea, lo más interesante es que muchas veces, aquí es donde viene la problemática de la traducción. El texto latino llega y dice eso. El texto latino llega y dice que la ofrenda de Caín era menos agradable que la ofrenda de Abel. ¿Ah? ¿Por qué? Por la traducción, o sea, porque la traducción varía. Y por eso ese texto, como en la liturgia, entra no el texto griego ni el texto hebreo, sino que entra el texto latino. Entonces por eso hay una pequeña dificultad. ¿Listo? Padre, también no podría ser porque Caín le ofreció los productos del suelo. Y Abel le ofreció lo primero. El ganado que andaba por el suelo. Dentro de 8 días explicamos esto, ¿listo? Porque es que eso es muy, muy bonito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos, Señor, inteligencia. Danos, Señor, oído para aprender a escuchar tu mensaje de comunión y de amor. Y danos la gracia de poderla encarnar en cada una de nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Hemos escuchado los estudios bíblicos a cargo del Padre Didier Alexander Sora Figueroa, especialista en Sagradas Escrituras.